Mi nombre es Mercy Fernández, soy reúno de medicina interna. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunas, en sí el tema es amplio, lo que es cuidados paliativos no solamente abarca dolores, cuidados paliativos en general. He tratado de considerar algunos puntos, sobre todo en una guía de práctica clínica, de consenso sobre buenas prácticas de cuidados, lo refieren como al final de la vida, ¿no? De los cuidados paliativos, y dentro de ellos enfocar algo de dolor. Entonces, cuando hablamos, bueno, esta es la revista española, en la cual en España, en México, son los países que más tienen en cuanto a cuidados paliativos, ¿no? Ciertas guías. Y acá también hay un protocolo de medicine, en los cuales básicamente he citado para la siguiente presentación. Entonces, en cuanto a los cuidados paliativos, son aquellos tipos de cuidados, ¿no? Que se tienen como objetivo prevenir y aliviar el sufrimiento y apoyar a la mejor calidad de vida de los últimos días. Y para esto son pacientes que enfrentan una enfermedad grave, potencialmente mortal, y también abarca a la esfera familiar. Entonces, cuando definimos un cuidado paliativo, primero hay que definir a quiénes califico como paliativo. No son enfermedades graves que no tienen ninguna esperanza de que va a mejorar, de que va a revertir y que esto va en el tiempo, solamente va a progresar. Entonces, a ellos les voy a dar un cuidado paliativo como tal. Entonces, los cuidados paliativos se dan durante toda la enfermedad, desde el inicio. Ahí vamos a ver cómo debemos enfocar desde un inicio, cómo debemos enfrentar con el paciente y junto con él las decisiones que se van a dar, eh, respetando obviamente sus preferencias, y ahí viene el significado de sufrimiento tanto físico, emocional, socioeconómico y espiritual del paciente, multifactorial. Y también viene la definición de una muerte buena, que tiene que ver con la calidad de la vida versus con la duración de esta. Entonces, muchas veces hay que poner en juego cómo es que quiere vivir el paciente. No hay una definición exacta para decir es una muerte buena, es una mejor forma de morir. Cada paciente debería decidirlo, dónde morir, cuándo hacer ciertos rituales religiosos, por ejemplo, ciertas cosas que él quisiera hacer antes de, entre ellos están sus valores, sus creencias, la parte económica, decidir sus testamentos, decidir donación de órganos o no, y esto ya que la no solución de estos factores puede llevar a problemas angustiantes. Entonces, la angustia, la ansiedad en estos pacientes incluso hace que el dolor no se controle. Y viene también el tema del dolor irruptivo y em, del dolor psicógeno, ¿no? Son diferentes, pero a fin de cuentas se van a tener que relacionar con todos los factores en cuanto a una persona como tal. Entonces, eh, si no controlamos estos factores, dicen que incluso vamos a requerir aproximadamente un 29% de analgesia adicional. Y otro punto importante es la relación médico-paciente. Mientras más fuerte sea, hay menor precisión pronóstica por parte del médico, puesto que para dar cuidados paliativos, ya veremos más adelante, existen múltiples formas de clasificarlo. Hay scores, son diferentes, scores del dolor, hay scores de pronóstico de mortalidad, hay scores como dicen los Karnofsky, ¿no? De funcionabilidad, y según eso van a tomar ciertas decisiones, tanto terapéuticas como de manejo. Entonces, mientras más sea el apego, quizás eso nubla, ¿no? Entonces, em, en cuanto a los manejos del dolor, tenemos que una cosa es el dolor que está registrado y otra cosa es lo que debería ser, ¿no? Y notificado. Entonces, y nos cruzamos con las intercurrencias de que hay pacientes reacios a discutir el pronóstico y el manejo, así como también hay la falta de evaluación integral de sus necesidades. Esa es por parte nuestra, ¿no? Y el criterio de curabilidad, ¿no?
y en esto nos basamos para decir, que estudios demuestran que el 30% de los pacientes que deberían estar en cuidados ya paliativos reciben tratamientos que en sí quizás no fueron deseados, sino que ellos tienen la esperanza de que con esos tratamientos ellos van a curar, lo cual no es cierto. Entonces, acá hay un punto en el cual es el formato de la historia clínica enfocada a cuidados paliativos. Entonces, como toda historia clínica debe valorar entre ellos una de las principales molestias de los cuidados paliativos. No solamente es dolor, el dolor es el más frecuente quizás, pero también está náuseas, vómitos, constipación, la tolerancia a la vía oral, está incluso la parte más psicológica, ¿no? Entonces, cuando evaluamos una historia clínica de cuidados paliativos, tenemos que evaluar principalmente dolor y otros síntomas relacionados, quizás menos frecuentes, pero también considerados dentro de la calidad de vida. Entonces están los síntomas, los recursos psicológicos, psiquiátricos, la parte cognitiva del afrontamiento del paciente, cómo responde ante enterarse, ya que legalmente el paciente debería saber desde un inicio su diagnóstico, su pronóstico y él es el que debería decidir qué terapia elegir, si decidir o no una terapia, ¿no? Em, eh, comprender la enfermedad, ¿no? El paciente tiene derecho a una comprensión clara de su enfermedad. Él tiene que decir sus preferencias, sus metas, de acuerdo a sus metas, sus expectativas, comprender cuál es la trayectoria de la enfermedad y el riesgo y beneficio frente a las terapias que se les pueden ofrecer. Eh, ellos deben valorar sus recursos y necesidades sociales y económicas, ¿no? Puesto que hay terapias en las que no pueden acceder, lamentablemente. Velar por sus preocupaciones existenciales y espirituales, sus religiones, ¿no? Sus mitos, sus creencias, qué sé yo. Y de eso deberíamos incluso darle continuidad, no podemos cuidar a un paciente, ¿no? Y coordinación, si es que, por ejemplo, se basa en que si es que algún personal al que el médico al que el paciente ya se adecuó, va a hacer un cambio, deberíamos informarle y para que el paciente decida si con esos cambios él va a querer continuar o va a elegir otra opción, ¿no? Entonces, enfoca familia, paciente, es multidisciplinario y deberíamos estar presentes, ¿no? Esos son en los consensos de cuidados paliativos. Entonces, acá, por ejemplo, hay un score, que es el score de PIS, que tiene que ver con la evaluación de los síntomas, ¿no? Tanto físicos, los emotivos, ver la parte de la comunicación, ver la parte de la autonomía, ¿no? La parte económica y sus partes, su religión, la parte trascendental. Entonces, todo esto tiene que ver aparte de eso, tiene que ver con otra escala de cuidados paliativos integrales, ¿no? Que deberíamos evaluar. Preguntas en la cual debería estar registrada en la historia clínica. Por ejemplo, hay síntomas psicológicos angustiantes o físicos psicológicos angustiantes, ¿no? Hay preocupaciones sociales, espirituales importantes en su vida diaria. Ver la parte de la familia, ¿no? Es madre, hay algún familiar que le podremos ayudar. Y bueno, esos son algunos scores, por ejemplo, para ver de los síntomas, ¿no? Y, por ejemplo, acá en el 9 y el 10 está la calidad del sueño y vemos la ansiedad, la tensión que él puede sentir. O sea, no solamente hay dolor, no solamente está apetito, no también hay incontinencia, también está la parte psicológica que deberíamos valorar, ¿no? Bueno, eso es toda la escala. Por acá dice, se siente abandonado, ¿no? Por Dios. O siente que no hay ningún soporte mediante él, ¿no? Entonces, ¿y por qué eso es importante, ¿no? Porque no solamente la parte física, ¿no? Está el dolor neuropático, las historias de sustancias, ¿no? La parte que siempre quizás llenamos, ¿no? Sino también la parte acá, la parte social, ¿no? Que tiene limitados accesos a los cuidados de salud, la familia no lo puede cuidar, la familia en los cuidados paliativos son de los entes más principales, ¿no? Hay una familia que no es una familia funcional, o de repente hay problemas espirituales, crisis existenciales, problemas no resueltos durante su trayectoria en su vida, ¿no? Entonces, todo esto es parte de.
Y acá hay varias escalas, ¿no? Que también pueden evaluarlo como la escala de Lipos, la escala PROMIS y entre otros. En cuanto a las características del paciente, bueno, todo esto bueno, es en resumen lo que se engloba a los cuidados paliativos: dolor, depresión, ansiedad, confusión, fatiga, dificultad para respirar, ¿no? Sería la disnea, insomnio, náuseas, estreñimientos, diarrea, incluso anorexia, de los cuales hoy vamos a enfocar básicamente dolor. Entonces, bueno, en cuanto a la estructura de la historia clínica está esa estructura, ¿no? Em, que el MOPQRST, ¿no? Entonces, que cada síntoma debe tener la ubicación, tiene que ver con qué atenúa, los factores, la intensidad, los factores atenuantes, la respuesta a los tratamientos anteriores, factores relacionados, la severidad, como una, básicamente como una descripción semiológica del dolor que nosotros conocemos, ¿no? Pero abarcan ahí el síntoma principal o lo que es considerar o la carga que es considerada por el paciente. Ahí está la escala subjetiva, que quizás es la que más conocemos, básicamente para evaluar ya dolor. Todos esos inventarios, mira, hay un montón, ¿no? Entonces, quizás esta es una de las que más conocemos. Más scores en cuanto a valoraciones, ¿no? Y por otro lado estarían los síntomas psicológicos, psiquiátricos y cognitivos. Entonces, acá viene el tema de la angustia versus el dolor. Se ha demostrado que mientras más angustia haya, obviamente más difícil va a ser controlar el dolor, y esto a la vez podría contribuir en una mayor mortalidad. Otra premisa es que los tiempos de hospitalización pueden llegar a deteriorar al paciente, generando más ansiedad, pero contrario a lo que nosotros podíamos pensar, que en un momento dado, cuando iniciamos una terapia con un paciente y definitivamente no hay mucho que ofrecerle, muchas veces podríamos pensar que el contarle en ese momento al paciente, ¿no? Cuál es la realidad, cuál es su pronóstico, va a generar más depresión, más angustia. Esto no es así, ¿no? Más bien el no contarle va a generar más angustia, porque él no sabe y no puede prever qué es lo que quiere en sus últimos días. Entonces, legalmente y por su bienestar deberíamos encontrar la forma de poder decirle, ¿no? Cuál es su diagnóstico, qué es lo que se espera, y claramente hacerlo entender. Él tiene todo el derecho a saberlo. Contrario a lo que a veces incluso yo hemos hecho en hospitalización, ¿no? Tratar los familiares dicen, no hay que contarle, no de frente, no ahora, después, no, eso no. Entonces, adicional a todo lo que rodea el dolor en un paciente está la depresión. La depresión en un 25%, que es quizás una de las más frecuentes. Está también el afrontamiento desadaptativo, puede haber delirio y puede haber ansiedad. Entonces, el tema en cuanto a depresión, siempre o casi siempre puede haber una desmoralización, ¿no? Que es la parte del duelo normal, que puede incluso durar, dicen, hasta 6, 12 meses, pero pasado este duelo patológico deberíamos enfrentar la realidad y deberíamos tratar de salir de esta desmoralización. Pero la depresión ya es un estado persistente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ponemos a un paciente y está triste, pues es normal que esté triste, es su reacción. Pero si es todo el día, más de 12 horas, incluso no hay ningún momento en la que pueda sonreír, se ha perdido el disfrute tiene anedonia, ¿no? No hay el gusto por disfrutar las cosas. Entonces eso ya es algo patológico y se debería tratar adicional a la terapia que el paciente debería tener, ¿no? Entonces, una cosa es dolor, la tristeza que podríamos sentir, que es fluctuante, puede reír por momentos. En cambio acá en depresión es mucho más constante. Acá conserva la capacidad del placer en cuanto a la desmoralización, pero no en cuanto en la depresión, ¿no? Y la desmoralización es frecuente, ¿no? Es un 15% aproximadamente.
Otro, bueno, disculpen, em, hay ítems y algoritmos en los cuales uno podemos evaluar la depresión, ¿no? Para saber qué pacientes deberían llevar un tratamiento adicional psiquiátrico, ¿no? Acá están los algoritmos, las 4 preguntas, inventario de la depresión de Beck y todos esos scores que deberíamos, en teoría, enfocar en un paciente. Hay el cuestionario breve de salud, PHQ, ¿no? Y van caracterizando según las preguntas del paciente, ¿no? Poco interés, se siente decaído, para nada, varios días, la mitad de los días, casi todos los días, ¿no? Y según eso, la probabilidad de un episodio depresivo. Entonces, la ansiedad se puede ver más, puede ver mayor prevalencia en aquellos pacientes que ya tenían un trastorno de ansiedad preexistente, en aquellos que tienen adicción a sustancias. Dicho sea de paso, adicción a sustancias también se sobrepone con depresión. En pacientes que hayan tenido episodios de delirio o síntomas que no sean tratados, ¿no? Pues sí, es obvio que si no controlas el dolor, va a llevar a ansiedad. Entonces, una de las preguntas es, ¿le molesta sentirse nervioso, ansioso, no deja de preocuparse por algo, ¿no? Y ahí está el score, ¿no? Escala de PHQ-4, sobre todo para diagnosticar trastorno de ansiedad generalizada. El delirio. El delirio quizás es uno de los más frecuentes que nosotros vemos, ¿no? En hospitalización, ya que por definición delirio sería una subsecuente a una causa orgánica y por lo tanto, revirtiendo la causa orgánica, la causa, ¿no? Sería reversible en el 50%. Entonces, pero hay que diferenciar, ¿no? El delirio es fluctuante, a predominio nocturno, puede ser el vespertino, ¿no? Que es clásico de los ancianos, ¿no? De los adultos mayores. Es un inicio agudo, lo que lo diferencia de una demencia o quizás de un trastorno tipo esquizofrenia, ¿no? Es de inicio tardío, hay un déficit de atención, la conciencia obviamente está alterada y hay una desorganización del pensamiento, ¿no? En cuanto hablamos de desorganización del pensamiento, hablamos tanto de ideas delusivas como de delusiones, pues, ¿no? Entonces, ahí hay métodos de cómo evaluar el estado confusional, ¿no? Ahí está el método de evolución de la confusión, está la escala de confusión de cabecera, en la cual lo que le podemos decir, los meses, ¿no? Al revés, de diciembre a enero, estado de conciencia, em, o deletrear, ¿no? Otro punto, y sí, quizás uno de los más importantes, es el afrontamiento desadaptativo, ¿no? Y que tiene que ver con un ajuste y un reequilibrio psicológico, de aceptación del paciente y cómo éste reacciona frente a esta nueva situación. Eso es lo que usualmente cuando vienen los psiquiatras nos ponen, ¿no? Trastorno de adaptación. Lo cierto es que este trastorno o este afrontamiento desadaptativo tiene un tiempo mínimo de duración, o sea, si ya pasó 15 días, 2 semanas es lo que se espera, ¿no? Un mes. Pero si trastorno se prolonga, eso ya no es dentro de lo esperado, ¿no? Entonces, deberíamos llamar a un psiquiatra, ¿no? Y bueno, lo que se ve, cambios de humor, am, anticipación, puede ver un manejo activo de lo que quiere hacer, ¿no? Puede ver una reevaluación, compartir con otros, puede buscar el apoyo, puede que, trate de mejorar las cosas, ¿no? Así como que puede estar distraído, ¿no? Puede ausentarse. Entonces, esas estos formas de afrontamiento, pues, quizás son uno de los esperados, pero si vemos que ellos no aceptan su enfermedad, están en negación, hay desahogo, hay desvinculación, hay evitación, culpa a sí mismo, preocupación ansiosa e incluso se exacerban este consumo de sustancias, bueno, ya hay que buscar ayuda psiquiátrica, ¿no? Ya que, bueno, el MAC y el Minimac, van a hacer scores para poder ver la respuesta que hay, ¿no? La conducta desaceptativa que pueda tener un paciente frente a una enfermedad terminal. Entonces, y esto se ha demostrado ¿por qué deberíamos hacer eso, no? Es la pregunta, ¿no?
Quizás suena muy ideal e interesante decir sí, pues no, porque vemos a un paciente de forma integral, pero ¿por qué? Porque esto mejora calidad de vida y si no logramos controlar la parte psicológica, puede haber mayor carga de enfermedad, lo cual se traduciría en mortalidad, ¿no? En el paciente. Otro punto son los familiares y los cuidadores, ¿no? Eh, que también pueden tener estrés postraumático, ¿no? Para ningún ser humano, eh, ninguna especie está capacitada para ver fallecer a sus seres queridos, ¿no? Entonces esto puede llevar a trastornos psiquiátricos también en los familiares, ¿no? O cuidadores. Otros puntos sí es la preferencia de los pacientes, ¿no? Además está decirle que ellos son los quienes toman las decisiones por su principio de autonomía y obviamente deben tener un consentimiento informado registrado para cada tipo de procedimiento que le deberíamos hacer, ¿no? Entonces ellos deben tener deben tener comprensión, deben tener cierto estado de lucidez, ¿no? Que muchas veces pedimos una evaluación por psiquiatría, ¿no? Y aquí hay unos ejemplos de lo que cómo podríamos evaluar, ¿no? La apreciación, su razonamiento para poder ver que la decisión que está tomando es realmente una persona que está adecuada, ¿no? Em, y bueno, tenemos que explorar sus opiniones. mm, en base también a un nivel de función mínima aceptable, ¿no? Versus su deterioro que sea inaceptable, ¿no? En base a eso podemos dar convenciones terapéuticas, ¿no? Para ver tanto longevidad como calidad de vida, ¿no? O sea, no podemos prolongar algo que sabemos en qué va a terminar y no es calidad de vida, ¿no? Mm, las preferencias, la justicia pronóstica, o sea, ellos deben estar claros de que la radioterapia que va a recibir no le va a ayudar a mejorar, no le va a ayudar a dar más vida, quizás solamente es una terapia paliativa, o sea, para quitar el dolor que quizás puede ayudar como tampoco puede ayudar y en el camino lo puedes compensar. Estar muy consciente de eso. Comprensión del curso de la enfermedad, ¿no? Que definitivamente no hay nada que hacer, que el curso es terminal. Ahí está el score remap. Y bueno, acá hay una guía sobre cómo podemos conversar con el paciente, ¿no? Cómo podremos enfrentar y decirle, el informar al paciente, ¿no? Primero, me gustaría hablar con usted, de lo que ya sabe, quizás, empezaríamos cuál es su comprensión acerca de, cuánta información se le ha dado, quiero compartir mi opinión, espero, pero, yo esperaba esto, ¿no? Que siga viviendo durante mucho tiempo, pero me preocupa que pueda enfermarse rápidamente, ojalá. ¿No? Entonces, tratar de pero sí, defender, o sea, esa sería una forma tal vez sutil de cómo llegar al paciente, pero definitivamente él tiene que saberlo, ¿no? Y empezamos luego de eso, luego de haberle contado al paciente, empezamos a explorar sus metas, sus miedos, sus puentes de su familia, ¿no? Su sustentación, sus habilidades críticas, sus conversaciones y obviamente todo el ambiente familiar, ¿no? Y qué es lo que él quiere, ¿no? ¿Qué es lo que quiere para sus últimos días? Entonces, ahí viene el tema de divulgar la enfermedad, ¿no? Y darle, después de que le hemos dicho la enfermedad que tiene, pues darle qué opciones tengo, ¿no? Qué beneficios y qué es lo que podemos hacer por él. Ahí está el índice de pronóstico paliativo, ¿no? Como por ejemplo, lo clásico, ¿no? Darle quimioterapia en fase terminal. Quizás esto no es calidad de vida y esto no ayuda, pues, ¿no? Muchas veces, mm, cuando sabemos que ya el curso realmente no va a mejorar, no podemos dar ni siquiera calidad de vida con quimioterapia, todo lo contrario, ¿no? Quimioterapia y hacen neutropenia febril, se complican después los pacientes. Y quizás el curso que seguiría sin la quimioterapia, quizás hubiese sido el mismo, ¿no? Al de no haberle dado, ¿no? Entonces ahí están los índices funcionales en base a ciertos síntomas y vamos a categorizar, por ejemplo, en este score, si es de 0 a 2, puede haber una mediana supervivencia a los 90 días, pero si da 2.1 a 4.0, puede morir en 61 días. Si es que es una puntuación de más de 4, 12 días, por ejemplo. Entonces, si yo veo que más de 4 o 12 días, no le voy a empezar a dar quimioterapia, pues, ¿no? Eso es ilógico. Tampoco, si veo que tiene 30 días, no sé, ¿no? Eso quedaría quizás a criterio del paciente, ¿no? Pero aún sabiendo, ¿no? Te quedan
Y la pregunta está, ¿no? Si a un paciente le dices, te quedan 30 días de vida, ¿quieres pasarlos todos tus días en un hospital haciendo tu cola, levantándote desde las 6 de la mañana, 5 de la mañana, sacar una cita para poder recibir tu quimioterapia? No lo sé, ¿no? Ah, cuestiones religiosas, espirituales, existenciales, definitivamente, ¿no? Y ahí viene que nosotros deberíamos facilitar, rezar, meditar, incluso traer a un sacerdote, traer a un, de acuerdo a sus creencias, ¿no? Acá hay algunas escalas, escala Spirit, Hope, ¿no? Para evaluar qué es lo que él desea, ¿no? Incluso dentro de esos puntos también podrían valorarse la donación de órganos, ¿no? Que es es una decisión anticipada a los pacientes, así como en los testamentos, por ejemplo, ¿no? Pues son que quizás no nos parece muy alejado, pero deberían estar en la historia clínica de un paciente que es terminal. Mm, bueno, ahí están los scores, ¿no? Que vemos, ¿no? La fe, cuál es tu fe, Dios, de repente es ateo, ¿no? En la comunidad, ¿no? Que la fuente de esperanza, la religión, ¿no? Todo, y cómo podemos evaluar. Sobre todo, acá hay un score, ¿no? Que es la angustia espiritual, ¿no? Por ejemplo, de repente el paciente tiene algo pendiente con un familiar y eso le genera angustia, eso puede no controlar el dolor, ¿no? Eso no, entonces tendríamos que tratar de anotarlo, ver la forma de que él pueda solucionar problemas espirituales. Quizás el no ser casado, no ser bautizado, le está generando una angustia, ¿no? Ahora sí, básicamente en cuanto al dolor, que es el tema de hoy, el dolor es una experiencia sensorial, emocional y obviamente es desagradable, ¿no? Asociada a un daño tisular tanto real como potencial. Entonces, de ahí viene el tema de que potencial también hay dolor espiritual, ¿no? Entonces es una percepción variable, es, y es desde que es percepción, eso es subjetiva. Entonces nosotros deberíamos creer al paciente cuando le duele y no solamente decir, no, no tiene fases dolorosas, ¿no? Porque no es así, ¿no? Eh, es multidimensional, sí, pues es fisiológica, afectiva, sensorial, cognitiva, conductual y es muchas veces infratratado, sobre todo en pacientes oncológicos, hasta un 30 o un 40%. El dolor puede ser, el dolor oncológico puede ser resultado de un dolor derivado de la misma enfermedad, como un 40 o un 80%, por afectación tanto de órganos y nervios, ya sea por la misma infiltración de los órganos, vísceras, así como también la misma inflamación que produce daño nervioso, ¿no? Puede estar asociado a la enfermedad, o sea, como por ejemplo que un paciente que ha estado mucho tiempo hospitalizado tenga un dolor por contractura muscular, ¿no? Por encamamiento, o puede estar asociado al mismo tratamiento, ¿no? Hasta un 20%, o sea, puede ser el dolor postoperatorio, las secuelas postquirúrgicas, por ejemplo, una cicatriz una herida operatoria dehiscente que se complica, ¿no? Entonces puede haber molestias, eh, enfermedades enfermedad de injerto contra Wexpert, quimioterapias, hormonoterapias, que al final pueden llevar a todas las manifestaciones de dolor y no precisamente es por el cáncer, ¿no? Entonces, el dolor oncológico es una experiencia subjetiva, multidimensional y tiene que ver no solamente la neoplasia, sino también al tratamiento que este paciente recibe, así como también puede ser post-tratamiento. Entonces, y alrededor de eso quedan las enfermedades psiquiátricas, ¿no? Muchas veces están acompañados de signos vegetativos, alteración del sueño y anorexia, y eh, mm, no solamente es me duele, ¿no? Hay pacientes que pueden no decir me duele, pero sí pueden estar el sueño alterado, ¿no? Puede haber anorexia, entonces eso también es una manifestación de algún tipo de dolor. Entonces, ahí están los inventarios breves del dolor, ¿no? Que podemos para clasificar a los pacientes. Hay el cuestionario también del dolor de McGill. Entonces, y eso es básico porque el paciente puede presentar sin dolor, pero tiene otras manifestaciones que sí son, por así decirlo, quizás sus equivalentes, ¿no? Y viene el tema del dolor irruptivo, que es un dolor de rápida instalación, de corta duración, o sea, y que obviamente está condicionado por algún factor, ¿no? O sea, tiene un basal que puede estar controlado y ante un estímulo puede generar este dolor rápidamente, ¿no? Que se desencadena.
Y es importante porque los dolores irruptivos usualmente se manejan con fentanilo y son, para un dolor irruptivo se debería manejar con aquellos fármacos que tienen rápida rápida distribución, ¿no? Rápido inicio del mecanismo de acción. Entonces, ah, bueno, el dolor, que no siempre es dolor como tal, sino puede haber algunas experiencias también de la vida, ¿no? Dolor oncológico. El dolor oncológico, una de las más frecuentes del dolor oncológico como tal, son las metástasis óseas. Y cuando definimos dolor, pues está el nociceptivo, ya sea somático o visceral, que es lo clásico, no somático, para órganos tipos huesos, articulaciones, músculos, y lo que ellos más dicen duele, ¿no? Simplemente duele. Uno le pregunta, hinca, arde, no, duele, ¿no? Es punzante, palpitante, similar a la presión, y cuando hay una presión en el lugar en el área comprometida, hay un incremento del dolor. Sí, puede ser sordo y continuo, ¿no? Bueno, estos, los que más dan metástasis ósea quizás son los NM de mama, próstata y pulmón, ¿no? Los viscerales es como que ellos lo pueden definir como roer, como calambres, dolor o como punzante. Es un dolor más continuo, sordo y profundo y que a veces se acompaña de un cortejo vegetativo, tipo sudoración fría, náuseas, vómitos, así como cambios en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial. Un dolor neuropático básicamente está dado por el compromiso mismo de los nervios, ya sea por la inflamación causada por el NM. Un 40% está dado por disestesias, puede también referirse en forma de ardor, como una descarga, ¿no? Es eléctrico. Bueno, puede ver alodina o también puede ser una hiperalgesia asociada a la alteración de los reflejos, alteraciones de la función de la fuerza muscular. A veces lo pueden referir como un dolor extraño, intenso, a veces espontáneo, agudo, ardor, un entumecimiento y calambres, ¿no? Puede haber síntomas positivos, los cuales se llaman las disestesias, parestesias, dolor, hiperalgesia, o déficit de las funciones, ¿no? O como negativos, o sea, hay hipoestesia y anestesia, hay hipoalgesia, analgesia, o hay un entumecimiento. Entonces, básicamente se explica por mecanismos inflamatorios neuropáticos, así como también postquirúrgicos, ¿no? Postquimioterapias o incluso no precisamente puede ser por el mismo NM, sino por una neuropatía, claro, por una neuropatía diabética, ¿no? Aquí viene el tema del dolor psicógeno, no es lo que nosotros muchas veces intentamos de decir, finge el dolor, no le duele, o sea, cuando hablamos de dolor psicógeno realmente sí le duele al paciente, o sea, es un trastorno somático con dolor prominente, o sea, acá viene la parte de la terapia y es donde se enfoca la terapia cognitivo-conductual, o sea, tú tienes una idea, un pensamiento y esto se va a manifestar en una conducta y la conducta se puede manifestar en un sentimiento, entonces ahí viene la cognitivo-conductual y en base a eso podemos decir que los pensamientos, los sentimientos, los comportamientos pueden desencadenar un dolor y que obviamente es angustiante, ¿no? Entonces sí hay el dolor por el paciente. Diferente a que obviamente haya un trastorno no psiquiátrico, ¿no? Que no es el caso acá de lo que se habla. Entonces, y ese dolor psicógeno como tal va a deteriorar el funcionamiento y a veces es muy diferente o desproporcionado a los hallazgos físicos, ¿no? A las fases, características, fases del dolor, ¿no? Y viene el dolor eruptivo que puede ser desencadenado por un estímulo psicógeno, lo que va a ser una extracción transitoria de más o menos de corta duración, o sea, menos de 30 minutos, espontánea, y pues ahí está el factor desencadenante, ¿no? Entonces, lo clásico que ya todos conocemos, ahí viene desde la década del 80, tratamiento oncológico con la escala analgésica, ¿no? El primer escalón, segundo, tercero y cuarto, los cuales en el primero inicias con AINES y en todos los escalones están los coadyuvantes, que no precisamente son fármacos, sino que puede ser cualquier tipo de intervención que disminuya el dolor, ¿no? Que sea no muchas veces probado, pero que al final, como el dolor es subjetivo, podrían contribuir en el manejo de este.
Y en el cuarto escalón, que están las intervenciones más tipo bloqueos, terapias, incluso acá está la masoterapia, está la hidroterapia, la terapias, eh, la terapia ocupacional, la terapia de neuroestimulación, etcétera, ¿no? Lo clásico es acá los AINES, opioides débiles, los opioides potentes tipo morfina, ¿no? Acá están los parches, las vías epidurales, espinales, ¿no? Entonces ahí está la escala del dolor, ¿no? El, ahora, entonces en el primer escalón, paracetamol, AINES y el metamizol, ¿no? El segundo escalón, opioides, y en todos los escalones se debería dar a sus coadyuvantes, entre ellos están, por ejemplo, los antidepresivos, ¿no? Tipo los antidepresivos tricíclicos, están los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, entre otros. Entonces, en cuanto al primer escalón, según la guía PADIS, fue la guía que mencionó que el paracetamol podría potenciar las dosis analgésicas, ¿no? Pero ellos lo recomiendan a 1 gramo cada 8 horas, incluso 1 gramo cada 6 horas, ¿no? Los 4 gramos, que es la dosis diaria que podríamos dar. Entonces también hablan, el paracetamol tiene básicamente un efecto a nivel del sistema central, ¿no? El metamizol es mucho más periférico, medular, pero a la vez el metamizol puede tener alguna reacción de hipersensibilidad, granulocitosis, leucopenias, ¿no? Incluso podría ser anemias hemolíticas a considerar. Los AINES, ahí están los COX-1, COX-2, ¿no? Sobre todo los COX-1 que van a hacer, o los mixtos que van a hacer pirosis, dispepsia, gastritis, ¿no? Entonces, y luego vamos con los opioides. Los opioides a ver más conocidos son la depresión respiratoria, estados de euforia, porque también los opioides tipo tramadol podrían también, no solo son puros MU, no solamente agonistas de los receptores MU, sino también podrían inhibir las recaptaciones de monoaminas. Y lo clásico que conocemos es la disminución de la motilidad intestinal. Entonces, el tramadol tiene una acción central de los receptores opioides y a la vez inhibe la recaptación de la serotonina y noradrenalina. Mm, eh, puede dar mareo, inestabilidad. La dosis acá está, por ejemplo, de 50 miligramos día, que puede ir de 50 cada 6 horas a 100 cada 6. Lo ideal, algunos mencionan que debería ser, ¿no?, 50 miligramos si es que algún paciente nunca antes ha recibido tramadol. Eso es lo que usualmente se dice. Sin embargo, se ha demostrado que podríamos empezar en un paciente que nunca ha usado tramadol, por ejemplo, podríamos empezar de frente con morfina a dosis baja, puesto que el ir de escalón en escalón, que por cierto es antiguo, ¿no? No obtiene los mayores beneficios. Si un paciente tiene un dolor moderado, entonces no vamos a empezar con paracetamol, no vamos a empezar con paracetamol, con tramadol, podríamos empezar con dosis bajas de morfina. Se ha demostrado en un estudio randomizado del 2016 que el empezar con morfina tipo 30 miligramos día podría ser igual a iniciar con tramadol y sus opioides, ¿no? Podría incluso controlar mejor el dolor que ir probando, ¿no? Porque al final es el déficit de calidad de vida que le estamos dando a un paciente terminal. Y los otros casos son los del tramadol retard, ¿no? Que puede ser cada 12 horas. Lo único que cambia es el tiempo que le puedo dar, ¿no? El intervalo, ¿no? Cada qué tiempo le voy a dar. Ahora, y acá hay que evaluar, pues, ¿no? Si cuando tú empezamos a dar una terapia analgésica, tenemos que valorar qué es lo que falta al paciente. La dosis no controla el dolor o controla el dolor, pero antes de que llegue la siguiente dosis, no empieza nuevamente a tener dolor, ¿no? Entonces es diferente, porque si el dolor inicia antes de que se cumpla el intervalo de tiempo en que llega la siguiente dosis, lo que yo puedo usar, por ejemplo, acá es una presentación retardada, ¿no? Pero si el dolor con la dosis que yo le estoy dando no controla, yo lo que tengo que subir es la dosis del fármaco, ¿no? Entonces, en el segundo ahí están el tramadol, ¿no? El más conocido es el tramadol, el oral cada 6 horas, puede ser en cápsulas, el retard cada 12 horas. Bueno, pues hay no sé si acá en Perú hay, pero esto es de España y está rectal, también pueden usarlo, subcutáneo, o las combinaciones, ¿no? Tramadol más paracetamol, sal, esto sí es mucho más conocido.
Mm, el tercer escalón, y ahí sí el más conocido de todos, quizás es la morfina. Gran, bueno, muy usado por su flexibilidad de dosis, múltiples formulaciones y porque tiene todas las vías de administración, tanto oral, subcutánea, endovenosa. Entonces, sin embargo, acá está el tema de morfina, cuándo psicodona, cuándo hidromorfina. Entonces, un estudio demuestra que podríamos usar cualquiera de estos, ¿no? A decir verdad, cuando se empieza a comparar entre ellos, no es que uno sea mejor que el otro, ¿no? Al final, tampoco es que haya estudios concluyentes randomizados, pero sí hay algunos estudios en los cuales tratan de comparar y al final hay una baja evidencia de que uno sea mejor que el otro o que debería empezar primero con morfina, primero con oxicodona. Lo cierto es que podríamos empezar con cualquiera de cada uno. Lo que sí nos dice es que depende de cómo el médico tratante pueda manejar o sepa manejar estos fármacos, ya que si uno indica un fármaco, se supone que debe conocer todos sus adversos y cómo revertirlos, ¿no? Entonces, es un dolor oncológico moderado a severo, ¿no? De 6 a 10, de 10 de EVA. Entonces, tiene una liberación rápida de 30 a 60 minutos y puede llegar a un tiempo hasta de 4 horas, ¿no? Y puede ser también en una liberación prolongada, un comienzo de 2 a 3 horas y hasta de 12 horas puede llegar. Entonces, cuando hacemos las conversiones, creo que esto ya lo vimos ayer de una mejor en el taller, ¿no? Lo pudimos ver con más calma, pero sí, pues, ¿no? El oral al subcutáneo es entre dosis, que va a ser del oral a endovenoso es entre 3, y eh, muchas veces se prefiere la morfina en bolos, ¿no? Esto de que cuando en infusión, cuando en subcutáneo y cuando endovenoso, ¿no? Lo cierto es que se prefiere subcutáneo, pero el tema es que por la misma cantidad que subcutáneo nos permite lo ideal hasta 2.5, ¿no? Ya por encima de 3, entonces es un tema más de dosis que se pueden dar por esta vía. Quizás es por eso que cuando ya superan ciertas cantidades, deberíamos plantearlo, darlo en infusión, ¿no? Sobre todo también el tiempo que dura el efecto y cómo mantiene, ¿no? El dolor hasta que llegue a la siguiente dosis. Tiene metabolismo hepático, se puede corregir cuando tiene una deposición de creatinina menor de 60, pero ya no se debería dar cuando es menor de 30, ¿no? Por los metabolitos, los glucurónidos, el morfina 6 glucurónido y el morfina 3 glucurónido, ¿no? Entonces, básicamente son renal, entonces en IRC no deberíamos usarlo, ¿no? Para IRC tenemos el fentanilo, tenemos la hidromorfina, por ejemplo, ella sí lo podríamos usar, o también podríamos usar la metadona, ¿no? Y quizás acá no, yo nunca he visto que hayan usado metadona, ¿no? Pero sí está registrado. Entonces, bueno, oral, subcutánea, endovenosa. Por ejemplo, si es que vamos a ir a otra presentación, ya en la cuarta escala, por ejemplo, está la epidural parenteral, ¿no? Que va de 1 a 10 e incluso está la intratecal parenteral, que es de 1 a 100, ¿no? Oxicodona equivale a morfina como de 1.5 a 1, ¿no? Igual puede ser vía oral, subcutánea, endovenosa. Y el uso parenteral respecto al oral es de 1 a 1.5. Oxicodona naloxona. Bueno, esto se basa en que es un opioide y un antagonista, ¿no? Los opioides pueden ser opioides muros, mu puros, pueden ser los opioides mu y antagonistas, en este caso es la naloxona, ¿no? La lógica es la siguiente, ¿no? Si la oxicodona como un opioide puede causar disconfort o trastornos a nivel gastrointestinal, tipo constipación, la cual incluso puede ser realmente o difícil manejo, la lógica es, si le doy naloxona, que es un antagonista, puedo disminuir los efectos. Eh, lo cierto es que sí funciona, ¿no? Mejora la disfunción intestinal en concentración 2 o 1, sobre todo porque no afecta los plectos, sobre todo porque no hay afectación de los plectos mientéricos, y esto se basa a la circulación que tienen, la circulación de primer paso, ¿no? Mecanismo de primer paso. Entonces, hay menos fármaco que llegue hacia el tracto gastrointestinal porque ya pasó al metabolismo hepático, pero no disminuye la concentración en el sistema nervioso central, lo cual no pierde el efecto analgésico, ¿no?
no hay un antagonismo central. Y el fentanilo es un agonista opioide puro sintético, es muy liposoluble, eso lo hace que podamos usarlo en el dolor eruptivo, ¿no? Es que puede alcanzar una gran distribución, ¿no? Incluso y es potente, es 80, 100 veces más potente que la morfina, ¿no? Tiene un metabolismo hepático también. En cuanto a la morfina por su metabolismo hepático, podría darse incluso en cirrosis hepática, pero ya en Child C ya no, ¿no? Ya está contraindicado. Entonces, ah, y otra presentación del fentanilo que he revisado es las transmucosas, ¿no? Por ejemplo, si ya se requiere 60 miligramos de morfina bioral, 30 de oxicodona, 8 de hidromorfina o 25 de fentanilo transdérmico, lo podríamos usar la vía transmucosa del fentanilo, ¿no? El transdérmico está por los parches, ¿no? Ahí está la liberación diaria de microgramos por hora por 72 horas. Creo que esto lo explicó bien ayer el doctor, ¿no? Esto justificaría que hay menor constipación porque hay una menor afectación del tracto gastrointestinal, ¿no? Ahora, en cuanto a la rotación de opioides, tenemos que ver algunos factores tipo dolor refractario, toxicidad secundaria o la situación clínica del paciente, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es calcular la dosis total, que suma los rescates, y luego vas a ver las equivalencias, ¿no? Hay un cuadrito que ayer se nos facilitó. Entonces, en base a eso, ¿no? Multiplicar o dividir en cuanto a cada una de las potencias de los opioides. Y vamos a disminuir, en el caso de que haya una tolerancia cruzada incompleta, puede ser a un 25% o un 30% de la dosis, si es que voy a reducir. 25, por ejemplo, si es que es mínimo, ¿no? La intolerancia, si es que es máxima, pues hasta el 30%. Entonces, lo que voy a ver es el mantenimiento según el tiempo de vida medio del fármaco. Y vamos a ver los rescates, ¿no? Otro punto también los efectos secundarios y la eficacia analgésica que yo tengo del paciente, ¿no? Y bueno, esto es en base al dolor eruptivo, ¿no? Este es un esquema de cómo podemos preguntar al paciente para saber cuándo es o no un dolor irruptivo. ¿Y por qué es importante saber que es un dolor eruptivo? Porque tenemos que eliminar todos los factores encadenantes. O sea, no es que no controle, no es que su basal esté mal en cuanto al manejo del dolor. Es un paciente que tenía un dolor controlado con ciertos fármacos, con cierta cantidad de fármacos, pero ante unos factores hace un dolor de rápida instalación, de corta duración. Entonces, quizás eso hace que cuando nosotros evaluamos, digamos, no controlar el dolor, pero era un dolor eruptivo y se maneja de forma diferente. Quizás ahí viene el tema de los coadyuvantes, y ahí están los antidepresivos, anticonvulsivantes, corticoides, benzodiazepinas, como ansiolíticos, anestésicos también, y el fentanilo. Entonces, es un dolor oncológico, la historia clínica, el dolor y la intensidad, ¿no? Lo ideal es tratar la causa, y ahí viene el algoritmo de Davis para el dolor irruptivo, ¿no? Que ya vimos. Si es que lo es, manejo con fentanilo transmucoso, y titulamos la dosis y un ajuste, ¿no? Si es que no fue un dolor eruptivo, entonces es un dolor basal, ¿no? Hay que ver si es que es leve. Entonces, el primer escalón quizás con un EVA menor de 3, si es que de 4 a 7 ya me voy puede ser un primer escalón, perdón, un segundo escalón, pero vamos viendo, ¿no? Quizás pueda disminuir la dosis si es que logra controlar algunos factores desencadenantes, y si es que es intenso, pues no, definitivamente. Lo cierto es que entre ellas podríamos usar en cualquier momento cualquiera de las escalas, no precisamente ir poco a poco eh, esperando la respuesta. Estas son algunas de los fármacos disponibles, tiempos de vida media y la duración analgésica. Más preparado, las presentaciones, dosis equivalentes y algunos lugares de metabolismo, ¿no? La gran mayoría son metabolismo hepático. Ahí están los CYP3A, 3, el citocromo P450, el CYP3A4 y el CYP2B6 y 2A19, ¿no? De preferencia es el CYP3A4, los cuales hacen una interacción con los antirretrovirales. Y esta es una guía, ya para terminar, esta es una guía española, de acuerdo a todo lo que engloba los cuidados paliativos, ¿no?
Quizás esto sí es un poquito más pesado y acá hay 37 recomendaciones. Yo creo que esa ya la pudiéramos realizar cada uno, ¿no? Entonces, pero lo que sí es que al momento del ingreso deberíamos tener todo esto, ¿no? Deberías tener la dependencia, los paliativos, la presencia de síntomas, hacer esos scores, y ver, ¿no? Si se puede o no se puede mejorar en algo, ¿no? Lo otro es, al momento del ingreso, de forma repetida, o sea, no solamente es el ingreso, ¿no? Repetitivamente durante la hospitalización deberíamos revalorar al paciente, identificar y ver en qué situación está en ese día, ¿no? Ver sus deseos, que sea todo, sus cuidados organizados, la información, ¿no? Otro es en cuanto a que debemos evaluar sus valores, preferencias, el conocimiento de la enfermedad, y los cuidados que esto precisa deben estar todo registrado en la historia clínica. Entonces, todo a lo que él tiene derecho, ¿no? Saber la verdad, ahí viene el tema, ¿no? Del saber la verdad aumenta la depresión, ansiedad, lo cierto es que no precisamente, ¿no? Que podría conllevar a un estado de ansiedad, sí, sí es cierto, pero no es que aumente la depresión y que esto va a llevar a mortalidad, sino que es en la parte del afrontamiento inicial que el paciente puede tener, ¿no? Entonces, definitivamente involucrar a los familiares, el conocimiento absoluto y darle todo lo necesario que él tenga para estar en sus últimos días, tener una muerte buena. Mm, y bueno, sus voluntades anticipadas, los testamentos, ¿no? La donación de órganos, registrar a todos sus familiares, los cuidadores que serán perennes o por quién desea ser cuidado, ¿no? Siempre cuando hablamos con un paciente deberíamos darle grado de intimidad y privacidad. De preferencia, los pacientes que estén en cuidado paliativo deberían estar en un cuarto solos para poder hablar directamente con él acerca de muchas cosas y de lo que él sienta sin estar expuesto, ¿no? Otro que también me pareció interesante es el tema del el confort que le podríamos dar, ¿no? A los pacientes. Y bueno, facilitarles todo para que el paciente esté tranquilo, evitemos, nosotros somos los responsables como médicos tratantes de evitar que él sea sometido a esquemas que definitivamente no le van a dar lo mejor, ¿no? No le aporten ningún bienestar. Somos nosotros quienes deberíamos direccionarlos porque ellos digan, no, definitivamente ya no quiero recibir más, ¿no? Muchas veces nosotros lo que hacemos es dejar que ellos mismos decidan y nosotros como que tal vez no meternos en problemas, ¿no? Pero deberíamos ser nosotros quienes direccionemos eso, ¿no? Y el entorno familiar, la parte espiritual, los planes de cuidado de enfermería, de acuerdo a lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, los cuidados de la piel, esto sí es interesante, ¿no? Porque ahí están el tema de las escaras, la alimentación, tenemos que garantizarle una alimentación al paciente. Quizás en nuestro hospital a veces vemos que dicen, no, es un NM terminal, ¿no? No les facilitamos ciertas nutriciones especiales que sí hay, ¿no? Pero lo cierto es que sí deberíamos tener. Mm, bueno, acá, si es que hay algún cambio en el personal, porque los clientes se adecuan a alguien, deberíamos informarle de lo que está pasando, ¿no? Y bueno, ahí viene el tema de la sedación paliativa, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a sedar a un paciente o con qué dosis? También es algo interesante, ¿no? Quizás saber. La sedación paliativa puede ser decisión del paciente como puede ser decisión de los familiares, ¿no? Y ahí está el tema de los registros anticipados que él pueda haber dicho mucho antes, ¿no? Entonces, cuando iniciamos una sedación, usualmente lo que he visto es morfina, midazolam, entonces, metoclopramida, ¿no? Le podríamos dar, iniciando una dosis de inducción, ¿no? Con cuánto, no hay una dosis exacta, pero podríamos empezar con media ampolla, por ejemplo, de 5 miligramos de midazolam, media ampolla, y ver cómo reacciona, ¿no? Qué tan dormido está el paciente. Y obviamente titular el dolor. Luego podemos o aumentar la dosis o disminuir, ¿no? Y esta es una infusión directa. Otro punto también que hemos visto, o bueno, yo he visto, es por ejemplo, el manejo de las secreciones, ¿no? Hay los pacientes que están en terapia de cuidados paliativos no deberían ser sobrehidratados, no deberíamos mantenerlos a una dosis mínima de hidratación porque aumentan las secreciones. Entonces,
y esto a la vez hace que generen unos ruidos como de una insuficiencia, un estridor, ¿no? Y podríamos manejarlo también con escopolamina, por ejemplo. Otro punto son las náuseas, vómitos, ¿no? Que podríamos manejarlo no solamente con metoclopramida, ¿no? Podríamos usar quizás haloperidol. Recomendaciones débiles, en las cuales dicen básicamente la necesidad de los scores, ¿no? No todos están de acuerdo que todos sean manejados con scores, sino clínicamente como vemos a un paciente. Y bueno, eso es en cuanto a lo que he podido leer sobre paliativos, ¿no? Ok, muchas gracias, Mercy. Muy interesante tu exposición, muy completa. Me gustó la primera parte de los cuidados paliativos fuera del dolor. La parte del dolor bastante completa también. Ha faltado algunos, lo de las terapias no farmacológicas también interesante. Igual vamos a ampliar esto mientras seguimos con la charla, pero primero vamos a ver si hay preguntas de los presentes, ¿no? ¿Alguna pregunta de los R1? De los R1 presentes, ¿alguien que tenga una pregunta para la expositora? Carlison, te escuchamos. Hola, buenas noches. Sí, muy interesante tu exposición, ¿no? Una exposición bastante completa y sobre todo lo diversa que puede ser, ¿no? Hay una parte que me llamó la atención, ¿no? Que es el término de depresión patológica. Creo que habías mostrado, no sé si era un cuadrito, una escala. ¿Podrías, pues, explicarme un poquito, definírmela? ¿Cuándo podemos decir que es una depresión patológica? Porque, bueno, si a mí me dicen que yo tengo un NM, cabeza de páncreas, yo también me deprimo. Pero ¿cuándo te puedo decir que es patológica? Ya, mira, por definición de psiquiatría, siempre puede ver, a ver, en sí no se considera como que depresión patológica, sino más bien es el término de la desmoralización, ¿no? O es la etapa conocida como del duelo, ¿no? Obviamente, como tú lo dices, siempre que uno se entere de situaciones, vamos a tender a sentir cierta angustia, cierta desmoralización, ¿no? Pero es diferente cuando esto, por ejemplo, el duelo puede durar, incluso dicen hasta la definición de depresión como tal es por encima de 2 semanas, ¿no? Entonces, si ya 2 semanas, definitivamente esto ya no es un trastorno de la adaptación o desmoralización como tal, ¿no? No es un duelo normal, ¿no? Ya lo otro es la anedonia, ¿no? Que es el síntoma clásico de depresión, ¿no? Ya sería un diagnóstico como tal, un diagnóstico psiquiátrico. Entonces, y viene la pérdida del goce, ¿no? Otro es que es constante. Entonces, cuando uno realmente tiene una depresión es todo el día, o la mayor parte del día, como lo definen, ¿no? Es la parte de constante. Y lo otro son los pensamientos psicóticos, ¿no? Los pensamientos suicidas o intentos o ideación suicida. Entonces, tú puedes tener un deseo o puedes decir, bueno, prefiero morirme ahora, pero si tú piensas, voy a coger una cuerda, me voy a colgar, lo he pensado en esa casa, o he pensado coger un cuchillo, lo haría por la mañana, entonces tienes una ideación como tal, eso ya no es, ¿no? Incluso son más pensamientos psicóticos, ¿no? Son signos psicóticos y eso engloba más para un trastorno psiquiátrico más que para una etapa del duelo como tal. Entonces, cuando hablamos también es la parte del futuro, ¿no? Los pacientes depresivos ya no piensan en el futuro, no tienen tanta desesperanza que lo único que sienten es el presente y su idea ocupa la mayor parte del tiempo, ¿no? Su ideación suicida, ¿no? La importancia de identificar sus síntomas es obviamente el riesgo, ¿no? El riesgo de no solamente la ideación, sino también la realización de esta idea, ¿no? Que obviamente el suicidio, pues, ¿no? La mortalidad, ahí la importancia. La definición del DSM-5 de depresión lo da por 2 semanas, pero la etapa del duelo normal podría durar hacia 6 meses, algunos dicen un año, pero si ya tiene estas características de acá y al menos persistentes por 2 semanas, ya eso ya tiene que ser evaluado por un psiquiatra en su defecto, ¿no?
Genial. Sí, bastante importante lo que menciona Mercy sobre la desmoralización, ¿no? Muchos pacientes vemos en los pisos que cuando ya se les comunica al paciente que tiene cáncer, pues obviamente se van a deprimir. Y bueno, no le hemos dado seguimiento, algunos sí, tal vez, ¿no? Para ver si hay 2 semanas o no. Psiquiatría tiene que evaluar, es cierto, pero muy importante. Tiene que haber una evaluación y un seguimiento por psicología, que son las que hacen las terapias, ¿no? En este caso, la psico-oncología se enfoca bastante en lo que es el tratamiento de estos pacientes con desmoralización dentro de sus diagnósticos de cáncer y le dan seguimiento posteriores, tanto en el piso, en casa, para evitar, sobre todo esto que menciona Mercy, los pensamientos suicidas, ¿no? Pacientes que totalmente se despegan incluso del tratamiento que se les va a dar, ya no van a las quimios, prefieren quedarse ahí en casa y simplemente morir. Y aunque hace incluso un poco de contradicción a lo que tú posteriormente pusiste, que es que el paciente tiene el derecho, ¿no? De decidir o no, pero de repente ese derecho se está viendo opacado por la depresión misma que tienen, ¿no? Entonces, en ese caso, es siempre muy bueno indicar las terapias psicológicas de seguimiento con el personal indicado, ¿no? Este, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguno reúno que esté presente? ¿O les puedo ir preguntando de repente? A ver, María Teresa, ¿estás? María Teresa Espino. Sí, doctor, buenas noches. Me encuentro de guardia, pero he tratado de poder escuchar un poco la Ah, exposición. ok, no te preocupes, no te interrumpo, pero igual se agradece tu participación a pesar de que estás de guardia. No te preocupes. Yasmín, Yasmín, ¿estás presente? Yasmín Tello, Hola, buenas noches. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este, Sí, tengo una pregunta. a ver, Respecto al uso de la bomba elastomérica, ¿me podría explicar un poquito de esto? interesante, claro, es parte de la morfina, pero Mer, si tienes conocimiento que puedes compartir, como ya no. Respecto a la dosificación, al uso, no. Bueno, lo que hemos visto es que en cuanto a las bombas elastoméricas se van a dar en una infusión, ¿no? Es continuo, entonces se titula las dosis, cantidad de morfina diaria y dura 7 días. No sé si su pregunta es cuándo indicarla. Entiendo que esa es la pregunta. Jazmín, Sí. ¿Cuándo indicarla? claro. Justamente en cuanto a cuándo deberíamos dar infusiones, cuándo dosis continuas, se dice cuando, por ejemplo, la dosis de morfina diaria ya pasó los 60 miligramos, ¿no? Entonces, si ya tú tienes básicamente 60 miligramos de necesidad de morfina, y esto es por la cantidad subcutánea que tú le puedes dar, ¿no? En una dosis, idealmente deberíamos dar subcutáneo 2 miligramos, pero si ya con 60 pasaría a 2,5, pasaría hasta 3 miligramos, quizás esa es una dosis que no es ideal para pasar la subcutánea, entonces le dan en infusiones continuas como de mantenimiento, ¿no? Más que en los bolos. Sin embargo, sí se dice que se prefiere los bolos, ¿no? Siempre y cuando estén permitidos a la dosis que se pueda mantener, ¿no? Porque si ya no controla con esas dosis, pues buscarías otros métodos, ¿no? Y no solamente está eso, también están los parches, por ejemplo, ¿no? Y también la parte endovenosa. Lo cierto es que no hay, quizás tu pregunta, y también me lo he planteado yo, ¿no? Es que con la bomba elastomérica es mejor, o con la infusión no es mejor que darle los bolos, ¿no? No, quizás no es tanto así, ¿no? No sé, Gracias. doctor Eduardo, algo. Para,
para ver lo de la bomba elastomérica, hay varias indicaciones, ¿no? Pacientes que obviamente usan altas dosis de morfina y que normalmente a horario no se le logra controlar y las infusiones pues no son totalmente ideales porque tendrían que ser por bomba y en muchos pisos no las hay, ¿no? Pero se prefiere en pacientes que están con un dolor crónico, que sabemos que no va a remitir porque es un dolor oncológico en este caso, ¿no? Que no remite con bolos, que usa mucha cantidad de rescate y sobre todo que en algún momento sabemos que se va a ir del piso. Entonces, lo que hacemos es la evaluación por unidad del dolor, que son quienes lo indican. ¿Ya para qué? Para hacer que el paciente vaya apegándose a lo que es el uso continuo de la morfina. Se puede hacer en el piso, como tú dices, ¿no? Con una cantidad adecuada, que son muchísimas ampollas, ya puestas en una bombita que está a presión, que normalmente va liberando cantidades mínimas consecutivamente de morfina. No, eso al paciente le causa un estado de relajación, le alivia un poco el dolor, lo cual también tiene que ser seguido por consultorio para poder modificar o aumentar las dosis, ¿no? Lo otro que también mencionas que es importante y que casi no se usa mucho son los parches de buprenorfina, ¿no? Que sí hay en el hospital, pero solamente son autorizados por un comité médico de dolor, ¿no? A través del consultorio externo, pero hay en pacientes indicados para eso. Sobre todo es importante, ¿por qué? Porque la morfina y la buprenorfina son diferentes y hay diferentes efectos adversos que tiene uno y no tiene el otro, ¿no? Por ejemplo, la inmunotoxicidad, ¿no? Que puede causar la morfina en pacientes oncológicos es algo a tener a considerar. O puede aumentar el riesgo de infecciones, puede aumentar la progresión de la enfermedad neoplásica, ¿no? Pues que modifica la parte funcional de las células natural killer. Entonces, pero en cambio la buprenorfina no hace eso, ¿no? Y además, lo otro también muy importante, que es la diferencia, es que la morfina puede causar tolerancia al analgésico, no pueden aumentarla. Quiere decir que el paciente, su umbral a la tolerancia de los analgésicos del dolor va a ser diferente. Significa los pacientes que pues con dosis las dosis ya no son las mismas y van a necesitar más y más y más y más morfina. En cambio, la buprenorfina es menos, disminuye la tolerancia a la analgesia, significa que no va a haber ese caso de sensibilidad, no va a demorar mucho más tiempo. Eso también se puede dar. Por lo general, esto se hace por POES, sí se usa bastante las bombas, pero en pacientes oncológicos, ¿no? Un paciente con un dolor crónico incurable que sabemos que va a necesitar siempre su morfina, ¿no? Por ahí va la cosa, Yasmín. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Nazaret Beltrán, ¿estás? Nazaret, Sí, doctor. Buenas noches. ¿cómo estás? Mencionó Mereci, el dolor que sucede en los pacientes oncológicos, y hay un término que yo sabía, se llama dolor total. ¿Sabes qué significa el dolor total o qué engloba? El dolor total, doctor. Sí, Mm, lo ha mencionado por partes, Mercy, pero es un término que engloba varias cosas. doctor, Bueno, el dolor total es un término que se usa en 1967. Una doctora, Cecil Saunders, que es la que, la, la que inició lo que es la dosis de morfina oral, que antes no se usaba oral, antes solamente eran en bolos, ¿no? En momentos que el paciente tenía mucho dolor. Ella tomó en cuenta lo que es el dolor total como un dolor físico, social, espiritual y emocional. Esto es lo que realmente, por eso me interesa bastante lo que trataba antes, porque es importante tener en cuenta el paciente que tiene este tipo de dolor total, tanto físico, emocional, espiritual, que es importante tratar, ¿no? A través de manejos psicológicos, aparte de apoyo familiar, no apoyo espiritual, como mencionó también.
¿no? Y hay que tener siempre en cuenta cuando tenemos pacientes con dolor, no solamente es tratar el dolor porque sí, no solamente es tratar el dolor físico o visceral, también es que hay que aliviarle de forma espiritual porque eso ayuda e incluso nos va a ayudar a usar menos dosis de analgésicos, simplemente con el hecho de repente darle una mano, escucharla, la terapia o incluso que esté algún familiar presente, aunque bueno, la nueva normalidad nos dificulta, pero es algo imprescindible que un paciente que tiene un dolor crónico esté acompañado con alguien que le dé confianza y le ayude a superar esto. Porque para aliviar ese dolor emocional, ¿no? Que sea mejor, más llevadero esta situación. Nazaret, ¿sabes, por ejemplo, qué hay que tener en cuenta para tratar el dolor oncológico? ¿Qué características tenemos que ver? Algo así, un concepto global que hayas entendido de toda la exposición. En cuanto al dolor, en cuanto al paciente oncológico, tenemos que fijarnos, como menciona mi compañera, no solamente tratar el dolor físico, ¿no? Como mencionamos el dolor, digamos que es con morfina o con narcóticos opioides, ¿no? Sino también debemos de tener en cuenta en el tratamiento del paciente el manejo psicológico del paciente, a saber la forma de hablar del paciente. Además, también tener ciertas características o condiciones, como por ejemplo mencionó, de repente tener más privacidad con el paciente, o si se pudiera, digamos, dar una habitación sola al paciente para poder conversar con más privacidad. Eh, También a nivel psicológico poder ayudar al paciente, ¿no? Orientarlo, que también se va a estar de alguna forma se va a estar tratando también el dolor, ¿no? Porque eh, el dolor oncológico también de la paciente, además de los narcóticos, ¿no? Que generalmente son los que se usan en los pacientes oncológicos y de forma crónica, y sobre todo porque es tratamiento paliativo, ¿no? Es un manejo que en la mayoría de casos no es un manejo que no tiene un tratamiento curativo, ¿no? En la mayoría de pacientes con dolor oncológico. Más que todo es un manejo paliativo. Ujú. Sí, bueno, está bien, ¿sale? Para conocer o para al menos tratar el dolor oncológico, hay cinco nociones que podemos sacar, o al menos se puede entender de lo que es la exposición que ha hecho Mercy, y hay que tener siempre en cuenta. Lo primero es identificar la causa del dolor, si es visceral, si es neuropático, todos esos parten del mismo dolor oncológico que puede causar, el tipo de dolor, ¿no? ¿Qué es lo que causa el dolor para poder tratarlo? Conocer la cronología de la enfermedad que estamos viendo, del cáncer que estamos teniendo, la condición física y psíquica que tiene el paciente en el momento que le vamos a tratar el dolor, reconocer los factores que pueden estar influyendo en su umbral del dolor, como mencionas, también la parte emocional también puede influir en su umbral del dolor, la sensibilidad de los opioides también puede estar ahí inmiscuida, y muy importante también el conocimiento y la destreza del uso de los analgésicos, ¿no? Tenemos que saber usar bien los analgésicos y qué analgésicos usar para poder indicarlos, ¿no? No solamente decir, ah, ya le duele morfina de frente, ¿no? Es ver en qué escala estamos, y si Mercy lo ha hecho muy bien con todas las escalas que tenemos, la intensidad del dolor, ver qué analgésico y qué coadyuvante vamos a indicarle al paciente para poder para poder tratar el dolor de forma adecuada, y sobre todo para no pasarnos o no poner un analgésico demasiado potente para lo que no es necesario, o simplemente coadyuvarlo para no usar una dosis demasiado exagerada y tratar de hacer sinergia, ¿no? Como mencionaste, también hay paracetamol contra tramadol, hacen una sinergia muy buena y reduce la dosis que se usan de ambos y se obtiene una mayor respuesta. Igual tenemos, por ejemplo, en el hospital acetafos, ¿no? Paracetamol con fina, con codeína, tenemos codonas, podemos ir tratando eso, ¿no? Bien, ¿algún R1.10 que presente? ¿De reduce? ¿Que tenga alguna pregunta? Chicos, ¿algún R1, un R2?
Mercy, ¿sabes de algún de los quimioterapéuticos que se usan en los oncológicos? ¿Alguno que cause dolor? ¿Algunos de los que se usan, que vemos? Por ejemplo, en el cáncer de mama, hay uno importante. No, doctor, no recuerdo ahorita. Yo he visto en pacientes con everolimus, por ejemplo, que causan úlceras orales, que causan dolor. He visto pacientes con posteriores de radioterapia que causan mucositis, que también tenemos ahí dolor, causan dolor. El oxiplatino, ¿no? Puede también causar dolor intenso en las puntas de los dedos. Entonces, eso también hay que tener en cuenta cuando vemos a un paciente con dolor oncológico. ¿Qué medicamentos o qué quimioterápicos está usando para poder tratar el dolor y ver y asociarlo a qué cosa le está causando el dolor? Bien. Te iba a preguntar, Mercy, dentro de la terapia no farmacológica, cuando tenemos un dolor muy intenso, que prácticamente no cede a opioides, ¿cuál sería nuestro siguiente paso? ¿Qué opción tendríamos? Ya, por ejemplo, ahí está avalado la terapia no farmacológica, ¿no? Por ejemplo, hay terapias, sobre todo, ahí viene la cuarta intervención. Por ejemplo, ahí mencionan estimulación neuronal, están las terapias, los parches de lidocaína a nivel epidural, por ejemplo. Está la terapia, la misma terapia cognitivo-conductual. Incluso podría ser también terapia ocupacional. Bueno, esos son los que más o menos recuerdo ahora, pero son varias opciones que se podría usar, incluso dicen que sí están avaladas, ¿no? Y que podrían ayudar al manejo, disminución de dosis, incluso al control, ¿no? Y otro punto quizás ahí en dolor que no controla, con opioides a dosis máxima es el tema de evaluar el dolor irruptivo, ¿no? No precisamente podría ser un dolor un dolor basal, llamo un dolor oncológico como tal, ¿no? Es un dolor con factores desencadenantes. Manejamos esto y podría mejorar, ¿no? Claro. También la neuroablación directa de los nervios que causan dolor. Con eso prácticamente no lo he visto en el hospital, pero es una opción que está escrita, ¿no?, dentro de las guías, que puede ser casi lo último que se puede usar para un paciente para tratar de aliviarle el dolor. Los pacientes totalmente, ya que la sensibilidad a opioides pues, es la mínima y ya prácticamente no funciona. Hay otro también que se llama el tapetadol. Un fármaco doble, ¿no?, que a la vez que es un agonista de los receptores MUS, también es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina, que también ayuda, ¿no? Sobre todo porque es una acción doble y tiene algunos efectos adversos un poco menos que la morfina, pero no lo he visto cuando lo repito. ¿Alguien más? Una pregunta. Doctor, disculpe, justamente yo tuve un paciente bueno, en piso que estaba, incluso dependía de morfina, llegó hasta en infusión endovenosa hasta 21 ampollas diarias, además de los rescates que a veces lo llegaba a solicitar una vez cada media hora o cada 2 horas máximo, lo más separado. Y en ese paciente lo que cierto, bueno, en ese caso fue el bloqueo epidural, que disminuyó el dolor de forma parcial y posteriormente se tuvo que optar por la radioterapia, que también fue como tratamiento directamente para el tratamiento del dolor. No sé, quisiera comentarles nada más. Claro, sí, justo, mira, yo no he tenido la suerte, pero sí, hay esas terapias para ya pacientes que totalmente pues no les funciona ningún tipo de opioáceo, ¿no? Bien, gracias, Nazaret. Bueno, ya que nadie más pregunta, paso con los R3 presentes. Doctora Alejandra Vidal, ¿algún comentario para la ponencia? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, Mercy, felicitarte por tu exposición, bastante completa y concisa. Bueno, hemos tocado este tema
que realmente es muy importante en estos 2 días, porque es algo que lo vemos de manera cotidiana en nuestros pisos, ¿no? Es un común denominador el paciente con un diagnóstico ya de una neoplasia maligna en fase terminal, ¿no? En el que prácticamente el paciente está para recibir terapia de soporte, ¿no es cierto? Entonces, creo que es muy importante darle el énfasis necesario a este tipo de problemas porque aliviar el dolor es darle calidad de vida al paciente oncológico, ¿no? Y precisamente este tema lo pusimos en el rol después del taller para poder redondear los conceptos que debemos tener y llevarnos a la casa y también al hospital, ¿no? Cuando tengamos al paciente enfrente. Es muy importante determinar las escalas de equianalgesia, ¿no? Porque vamos a tener que familiarizarnos con dosis, vamos a tener que familiarizarnos con efectos adversos, con tolerancia, con náuseas, vómitos, que es algo muy frecuente en nuestros pisos y qué es lo que debemos hacer frente a esas situaciones, ¿no? Hay que también tener en cuenta los efectos adversos que los opioides en general van a generar en nuestros pacientes, ¿no? Dentro de ellos, lo más común es la constipación, ¿no? Que creo que también eso debemos tener en cuenta. El paciente se va a quejar de dolor abdominal. ¿Por qué? Porque tiene problemas para evacuar. Entonces, eso también hay que verlo, ¿no? El síndrome de Ogilvie, que está muy asociado al uso de opiáceos de forma crónica, pacientes con pseudooclusión intestinal, ¿no? Y que están asociados precisamente al uso de su terapia para el dolor. Entonces, también debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Y muy aparte de enfocarnos netamente a la parte orgánica, también, como se ha expuesto bastante claro, no, hay que ser más empáticos, hay que ponernos en el lugar del paciente, en el lugar de su familia, ¿no? Y entender esa situación y poder también nosotros ser un medio por el cual los pacientes puedan obtener algún tipo de, digamos, consuelo o en todo caso el paciente pueda sentirse entendido, comprendido con su situación, ¿no? Sí es cierto, el día a día en nuestros pisos es muy exigente, muy apremiante, pero siempre hay que darnos ese tiempo, ¿no? De poder escuchar, de poder dar una palabra de ánimo, ¿no? Para que el paciente pueda se pueda sentirse comprendido, pueda sentirse en compañía y que hay un equipo que está trabajando por él a pesar de las circunstancias, ¿no? Entonces, eso también es muy importante porque el paciente oncológico es un conjunto, es un paciente complejo porque no solamente es el paciente, no solamente es la parte orgánica, espiritual, emocional, sino también es las personas que lo rodean, su familia, y más aún por el contexto y la coyuntura que estamos viviendo. Hay muchas restricciones en cuanto a visitas, en cuanto a presencia de familiares, ¿no? Entonces, nuestro aporte, nuestro soporte que podemos dar también es muy importante, ¿no? Entonces es algo que debemos fijar siempre. Y algo que yo recuerdo particularmente de un médico asistente del 11C, muy respetado, el doctor Pino, seguramente alguno de ustedes ha escuchado hablar de él. Él decía, ¿no? Siempre, paciente oncológico no debe tener dolor, ni en lo más mínimo, ¿no? Sería imperdonable que en un piso de medicina interna un paciente con cáncer y en estadios terminales pues tenga dolor. Y es algo que nosotros siempre debemos valorar día con día, porque la única forma de poder estimar esto es lo que el paciente nos dice, ¿no? Y a veces, muchas veces nosotros pasamos por las camas, ¿no? Para saber cómo han amanecido, cómo están, y no nos damos ese tiempo de poder escuchar. Y seguimos y jalamos flecha, como dice un dicho, ¿no? Entonces siempre eso hay que tener muy en cuenta, porque el paciente la verdad que los va a agradecer cuando logran aliviar su dolor, ¿no? Entonces, creo que han quedado claros los puntos y obviamente en función también a la exposición del día anterior. Bueno, quiero agradecer al doctor Eduardo Ábalos por su moderación, lo ha hecho muy bien, gracias Eduardo. Y bueno, y hacerles recordar que el día de mañana hay el taller de arritmias cardíacas por el doctor Javier Valencia, que es médico asistente de cardiología en el Auditorio 3, donde hicimos el taller de dolor oncológico a las 2 de la tarde. Y bueno, la puntualidad del caso, por favor. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor Eduardo Muro. Doctora Lisandra Vidal, ¿tiene algunas palabras para el ponente?
Doctora Alexandra. Bueno, en todo caso, bien, felicitarte nuevamente, Mercy, por toda esta exposición muy buena, muy interesante. Siempre recordar los puntos que hemos tratado ahora, que ha hecho recordar el doctor Eduardo Muro, tener empatía con el paciente, siempre tratar de apoyarlo, ¿no? Damos por concluida la exposición del día de hoy. Muchas gracias a los participantes y nos estamos viendo para el taller del día de mañana, puntual, por favor. Gracias.